Bueno, son los inconvenientes del directo. Hemos empezado hace unos minutos, hace unos 10 o 15 minutos. Voy a hacer un resumen, puesto que hemos tenido problemas con el audio, sobre todo para nuestros estudiantes en línea, no para los presenciales, con los cuales llevamos aquí discutiendo un poquito sobre algunas de las cuestiones. Lo que venía a decir es que esta es la tercera edición del proyecto Eucopol. La tercera edición en la cual vamos a tratar, hemos tenido la suerte de que la Comisión Europea nos haya financiado este proyecto sobre temas de comunicación de la Unión Europea. La Unión Europea lo que hace es, a través de estos módulos Jean Monnet, financiar distintas cuestiones temáticas en las cuales quiere invertir para la educación de la ciudadanía europea, y ha considerado pertinente precisamente que el tema de la comunicación sea una cuestión sobre la que nosotros tengamos la oportunidad de tener estos 3 años de estos 3 cursos de análisis y debate. En ese sentido, pues vamos a tener durante las próximas 12 semanas este curso, y en el cual, evidentemente, y bueno, lo había dicho anteriormente, pero ahora lo podemos comentar, tenemos 2 modalidades diferentes, que son la modalidad en línea y la modalidad presencial. Tenemos aquí a nuestros estudiantes, y en línea a los otros estudiantes a los cuales tenemos la oportunidad de saludar. Igualmente, simplemente decir que es manifiestamente interesante el hecho de que la Unión Europea, a través de este tipo de proyectos, haya decidido que esta es una temática susceptible de financiación. Y esto probablemente tenga que ver con el hecho de que desde hace unos años en Bruselas tienen muy en cuenta la cuestión de la comunicación como un área en la que probablemente no esté todo hecho, sino que haya capacidades de mejora. En ese sentido, lo que estábamos discutiendo con los compañeros presenciales era, o nos tratábamos de retrotraer a dónde surge el interés por la importancia de la comunicación europea, que tenía que ver con la famosa frase del canciller norteamericano Henry Kissinger a final de los 70, en la que venía a preguntar con quién tenía que hablar a quién llamaba para hablar con Europa. Por lo tanto, quién daba la cara por Europa, quién era la cara de Europa. Es decir, en términos de comunicación política, estamos hablando de la personalización de la política, ¿no? ¿Quién representa qué? ¿Cuál es la cara que representa, en este caso, a una entidad supranacional? Hemos dicho que los estados son más fácilmente visibles desde esta perspectiva de la personalización política, porque evidentemente tienen unos personajes o primeros ministros a su mando muy representativos, véase Pedro Sánchez, Angela Merkel, Emmanuel Macron, etcétera, etcétera. Sin embargo, y estábamos discutiendo de esto con los compañeros, esto no es tan evidente en el caso de la Unión Europea, de una organización supranacional, porque hay una multiplicidad de actores o una multiplicidad de presidentes de las distintas instituciones en competencia muchas veces entre sí, con lo cual resulta complicado a veces distinguir o discernir quién o con quién es el representante, digamos, de la Unión Europea en distintos términos. He corrido mucho, pero creo que esto resume más o menos lo que habíamos hablado, ¿verdad? Bien. Y ahora donde nos habíamos quedado era en la cuestión de que yo estaba esperando que me dijeseis, o que cuando en algunas ocasiones se trata de culpar a la Unión Europea de algunas de las desgracias nacionales de los Estados miembros, a veces se dice que la culpa es de Bruselas, pero durante un tiempo hubo otra moda. ¿De quién era la culpa de que las cosas fuesen mal en territorio europeo? Sobre todo en España, cuando la crisis, o en Grecia, sobre todo en los países que más acusamos la crisis de inicios de la década. ¿Quién tenía la culpa? Tenéis por ahí ya el micrófono, ahora ya creo que debe funcionar bien. Si alguien quiere decir algo, alguien tiene una idea, ¿quién tenía la culpa de todo hace 5 o 6 años cuando las cosas iban mal o muy mal? Porque vamos a engañarnos. Alemania. Alemania tenía la culpa, efectivamente. ¿Algún alemán aquí? No. Bien, Alemania tenía la culpa. ¿Y la culpa la tenía específicamente quién en Alemania? Merkel. Es decir, que según nos fuese, para bien o para mal, pero incluso Europa ni siquiera muchas veces era Bruselas, sino que a veces era directamente Berlín, Alemania o Merkel, ¿vale? Por lo tanto, digamos que esto es relevante a la hora de entender
a la hora de entender que, que puede haber unos problemas o unos hándicaps de identificación en términos de personalización y comunicación política de las élites políticas europeas. Porque ¿qué es Angela Merkel? ¿Qué es Alemania? Es uno de los estados miembros, probablemente el estado miembro más decisivo de la Unión, pero bueno, no es el conjunto de la Unión. Y además podríamos, si queréis, a mí me gusta mucho desarrollar las teorías de la conspiración. Y podríamos empezar a decir, bueno, pues claro, es que Alemania es uno de los estados miembros, uno de los más decisivos, y sin embargo pues han tejido o ha ayudado a tejer un modelo institucional complejo en el cual hay muchas figuras, ninguna que sobresale demasiado, a lo mejor un poco grises casi todas, y porque a lo mejor es que a los propios estados miembros les interesa un modelo en el cual no haya, digamos, unas figuras institucionales fuertes o carismáticas o muy representativas que realmente puedan vehicular ese sentimiento europeo o esas figuras europeas. Es decir, no hay unos grandes líderes europeos en el marco de las instituciones europeas. Una de las cuestiones que debatimos o que debatiremos en algunas de las sesiones es: ¿esto es algo inocente o esto es algo querido? ¿Esto es algo buscado por los líderes de los estados-nación? No encontrar grandes liderazgos europeos que puedan solapar o que puedan esconder o que puedan dejarlos en entredicho a los líderes nacionales. Bien, estas son algunas de las cuestiones que tendremos que ver dentro del marco de la comunicación política. Si no estamos buscando figuras de gran peso a escala europea precisamente para no solapar o para no contrarrestar el poder de los estados-nación que conforman una organización supranacional como la Unión Europea. Digamos que estas son cuestiones. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que vosotros podéis decir, bueno, pero me están aquí contando unas historias de que hay problemas de comunicación y tal y cual, pero ¿eso cómo se mide? ¿Cómo se mide que, es decir, si yo vengo aquí y digo que la Unión Europea tiene problemas de comunicación o que puede mejorar en comunicación, ¿cómo puedo demostraros que eso es verdad y que no es un invento mío con el que yo vengo aquí hoy? Tienes ahí por detrás. Por el grado de desinformación de la ciudadanía. Ya, pero ¿eso cómo se mide? Porque claro, eso yo puedo decir que hay un gran grado de desinformación y tú me puedes decir que es muy pequeño. Si sales a la calle y preguntas a la gente qué es la Comisión, en qué se diferencia de otros órganos de la Unión Europea, el 90% no lo sabe. Y se supone que son tus órganos legisladores y parte de lo que decide múltiples variables de tu vida más cotidiana. Si no sabes eso, hay un problema de desinformación. Vale. Entonces, bueno, podemos decir que nos vamos a las encuestas del CIS, ¿no? Del famoso CIS y polémico CIS en este país. ¿O a qué otras encuestas nos podemos ir que a lo mejor nos resuelven mejor este tema? Eurostat, de hecho, creo que tiene encuestas sobre este mismo tema del nivel de información de los ciudadanos europeos. Sí, y yo te las voy a enseñar hoy, que las he traído. O sea, las tiene Eurostat y yo se las he robado a Eurostat para traértelas hoy a ti. Eurostat, bueno, más que Eurostat, son los eurobarómetros, mayormente, ¿no? Que sí, que produce un cuerpo que se llama Eurostat, pero bueno, digamos que aquel índice identificador del pulso de las cuestiones europeas semestralmente lo mide los famosos eurobarómetros, que hay 2 al año al menos, 2 ordinarios y tantos extraordinarios como a la Unión Europea le parezca que debe tener ese año, ¿verdad? Entonces, digamos que lo que sí se ha visto durante la última década es una tendencia decreciente, no solamente, como decía la compañera, de conocimiento de qué es la Unión Europea, etcétera, etcétera, y sobre esto podremos discutir de qué pasó el día después del Brexit, y cuando le preguntaron a los británicos después del Brexit, bueno, pero, o las búsquedas que ellos hicieron en Google después del Brexit, que era qué es la Unión Europea, cuántos miembros tiene la Unión Europea, pues bueno, esos que buscaban qué es la Unión Europea, cuántos miembros tiene la Unión Europea, y si Suiza era parte de la Unión Europea, son los que votaron para salir de la propia Unión Europea, ¿no? Aquí este es un ejemplo, en el caso del Brexit, un ejemplo muy trabajado en el que evidentemente existió una quiebra, una falla en materia de comunicación, no ya por parte de las élites británicas euroescépticas, sino por parte de la propia Unión Europea, que tenía que haber hecho un trabajo que no hizo, que era haberle explicado a la ciudadanía europea por qué, la ciudadanía británica en este caso, por qué pertenecer a la Unión Europea era mejor que no pertenecer. En este sentido, lo que sí se ha visto durante los últimos, aunque aquí tendría que hacer una distinción, pero durante los últimos eurobarómetros, es que se ha visto que
el aprecio, el sentimiento de identificación de la ciudadanía europea para con el proyecto europeo ha venido disminuyendo hasta el principio de este curso COPOL. Eso no quiere decir que seamos muy buenos y que con este curso COPOL hayamos conseguido que crezca el interés de la ciudadanía europea por identificarse con el sentimiento europeo. ¿Qué es lo que ha pasado? El COPOL empezó en el año 2017. Y lo he dicho antes, lo que ha pasado. ¿Perdón? Bueno, también, pero para mí ese no ha sido el factor fundamental, los refugiados. Ha habido otro. Refugiados y Brexit no ha sido por lo que la gente se ha preocupado por saber qué es Europa. Porque con lo de la crisis de los refugiados es la primera vez en la que tú le dices a Europa que debe hacer algo y no está actuando. Europa como algo abstracto, y entiendo que ahí es el momento en que te interesa, ¿no? Porque cuando a todo el mundo le va bien, ¿qué más te da que sea una cúpula más o menos invisible que es Europa? Yo creo que esos han sido los dos factores que yo, por lo menos en los medios de comunicación, más he visto hablar de Europa como tal o los deberes que tiene Europa, tanto para la crisis de refugiados como porque el Brexit es malo. Mientras que si le puedes pasar por favor a tus compañeros de adelante, mientras que les pasas el micrófono, has introducido... Bien, yo ahí estoy más... apunto más a la cuestión del Brexit, y ahora te explico por qué, pero no me parece mal la otra, apunto más a eso. Sin embargo, has apuntado una cosa muy interesante que os va a explicar en algunas de las próximas sesiones el profesor Luis Bouza, que cuando has dicho, bueno, mientras que a la gente le va bien, pues se preocupa un poco, ya después se preocupa más, eso se llama el consenso permisivo, ¿no? Lo que sucedió en Europa durante muchos años, cuando las cosas iban más o menos bien y entonces se permitía tranquilamente a la Unión Europea actuar y no se ponía en discusión qué modelo de Unión Europea teníamos, si era el que queríamos, si comunicábamos o no comunicábamos bien. Esto es muy interesante lo que has introducido del consenso permisivo y lo va a explicar el profesor Bouza en una de las próximas sesiones. Y bueno, ahora os explicaré, porque ahora mismo estoy como en esa percha inicial del storytelling contándoos unas cosas, espero que atractivas, y después os explicaré alguna cuestión más, pero hoy el profesor Bouza va a estar con nosotros a última hora de la sesión de hoy. Vamos a hacer una entrevista con él y con Uxía Carral, que es una estudiante de doctorado, una doctoranda de nuestro departamento, también muy interesada en este tipo de cuestiones, y precisamente los dos coautores con los que hemos escrito el libro sobre comunicación europea. ¿La compañera que tenía el micrófono? Que en cuanto a que la crisis de los refugiados, por decirlo de alguna manera, junto con el Brexit, son los primeros deberes pendientes de la Unión Europea, pregunto, ¿en realidad eso no se empezó a ver ya con la crisis económica, con el tema de los rescates, que el funcionamiento, el sistema a través del que se articulaba ya eran deberes pendientes para la Unión Europea en el desarrollo de los cuales la ciudadanía exigía cosas a Europa que creía que no recibía, es decir, que no se veía retribuida la participación o la membresía de la Unión Europea? Sí, tú apuntas otra cuestión más, que es la tercera de las crisis de las que hablé antes, de la policrisis, ¿no? Brexit, refugiados y crisis económica. Yo incluso me retrotraería un poco más. Para mí, el inicio de la crisis europea no está tampoco siquiera en 2008, Lehman Brothers 2010, sino para mí está en el punto axial es 2005. 2005, ¿qué pasa en 2005? Si le pasáis el micrófono que no se le escucha. Cuando Francia y, si no recuerdo mal, Países Bajos rechazan en votaciones populares en sus países firmar una Constitución Europea que luego más tarde se introduce en el Tratado de Lisboa de aquella manera y demás. Claro, exactamente, para mí, pero bueno, esto también es a gusto del consumidor y a gusto del analista y no pretendo imponer criterios a nadie, pero para mí es 2005 el momento clave, cuando digamos, hasta entonces iba todo bien, el famoso consenso permisivo, todo iba bien, y a partir de entonces nos pudimos dar cuenta de que había más problemas de los que creíamos. Y como bien has dicho, luego aquello no hubo Constitución Europea, no la querían en ciertos países más euroescépticos, pero fue un país motor de la Unión Europea y fundador como Francia quien la tiró primero abajo, porque se había elegido además un sistema que no tenía ningún sentido, era un sistema en el cual entonces teníamos 25 países, 24 síes y un no equivalía a no, tendría que haber sido una votación conjunta por la mayoría del conjunto de los europeos. Y evidentemente, bueno, a partir de ahí tenemos graves problemas institucionales, sobre todo
de sentimiento y de integración en el proceso europeo. Ten en cuenta que tenemos las famosas ampliaciones de 2004, un año antes, 10 nuevos países, pasamos de 15 a 25, y las dos últimas ampliaciones, las de Rumanía y Bulgaria de 2007, aunque después tuvimos la de Croacia, y ahora hemos pasado de 28 a 27 otra vez. Por lo tanto, para mí, yo entraría no solamente en crisis económica, sino yo hablaría ya de crisis institucional y de crisis del proyecto europeo desde el año 2005. Hasta 2005 las cosas fueron razonablemente bien con la Unión Europea. A partir de 2005 hemos tenido graves crisis, las 3 policrisis de esta década, más el problema institucional desde el año 2005. Creo que el compañero quería apuntar algo más allí detrás. Sí, con esta nueva fecha que usted ha introducido, o sea, yo he perdido un poco lo que es en sí un poco el hilo del problema al que nos referimos, si es un problema de Europa en sí institucional y entre los propios estados, o de Europa con su ciudadanía. Me refiero porque, por ejemplo, este problema del 2005, de la Constitución fallida y demás, pues quizá fue un problema, ¿no?, de idea de Europa de cada uno de los cabezas de cada estado, y que a partir de entonces tenemos que replantearnos un poco qué Europa queremos, pero hasta qué punto eso llegó a la gente y afectó como pudo afectar, ¿no?, los otros dos aspectos. O sea, no entiendo muy bien como caminos diferenciados la percepción de la gente para con Europa y la idea de Europa y sus problemas institucionales de lo que es en sí la Constitución Europea. No. Vale. No he entendido. A ver, entiendes que son como dos cuestiones diferenciadas. Estoy creyendo comprender. Sí, que una cosa son problemas internos y otra cosa es problemas de relación con la ciudadanía. Sí, eso es. Bien, sí, yo estoy de acuerdo con eso. No me parece. Quería apuntar, digamos, hitos históricos que han revertido a lo mejor esa idea de la Europa feliz, la Europa que solamente era un maná de recursos, sobre todo para algunos países como España, que entraron por debajo del PIB per cápita del conjunto de la Unión, etcétera. Sin embargo, yo te diría que no son cuestiones tan separadas, por ejemplo, porque en su momento, ¿qué fue lo que pasó? Que Francia votó, ¿no? Votó porque no quería Constitución Europea. Pero si os acordáis, aquel voto francés fue un voto de castigo al gobierno de turno en aquel momento, que ahora mismo no recuerdo exactamente cuál era, porque era contrario a las políticas que estaban desarrollando. Es decir, se utilizaron las elecciones, este tipo de referéndums, como un referéndum de segundo orden para castigar al gobierno de turno que proponía el referéndum. Aquí voy a traer mi tema otra vez y voy a decir, bueno, si hubiéramos tenido una apropiada y suficiente política de comunicación desde hace mucho tiempo, ¿hubiera el pueblo francés votado de igual manera en clave nacional y no en clave europea? ¿O no? No lo sé, a lo mejor también, ¿no? Pero te digo que es verdad que aunque son hechos históricos, pero bueno, de alguna manera cierta relación sí que pueden tener en cuanto a la cuestión de la comunicación, ¿vale? No sé si el compañero quería decir algo. Y para seguir en el tema de la comunicación, ¿se escucha, no? Sí. Bueno, también es cierto que la crisis lo trastocó todo, ¿no? Que, como usted ha dicho, que mientras la economía funcionaba bien, pues los consensos permisivos permitían muchas cosas, pero tampoco hay que perder de perspectiva la falta de transparencia, ¿no?, que quejaba la Unión Europea. Eso se vio en el 2014-2015 durante las negociaciones con Estados Unidos del tratado comercial. Es decir, obviamente no había estrategia comunicativa y la ciudadanía europea, si se permite esa expresión, tampoco estaba al tanto ni informada. Luego es cierto que se trató de dar un aparataje a la sociedad civil organizada, pero en verdad las instituciones interactuaban bien poco con la ciudadanía, y eso se traducía en una falta de transparencia en el manejo interno que alejaba, digamos, cierta élite comunitaria de una ciudadanía europea, pero que también era ciudadanía de sus propios países. No sé si me entiende. Sí, a lo que te estás refiriendo es además un tema, bueno, estás hablando de la negociación del TTIP, ¿no? Entiendo. Sí, pero justamente por el tema de la transparencia que no había con la sociedad. Por la falta de transparencia. Si vais en la web del proyecto, en los trabajos que hemos hecho, mira, por ejemplo, este primero que inicia, del profesor Bouza, que va a venir más tarde,
profesor Olear de la Universidad de Ámsterdam, bueno, el profesor Bouza, luego os lo presentaré, es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor Olear es profesor de la Universidad de Ámsterdam, y yo mismo, que soy profesor aquí, habla de esto que tú estás hablando, Framing EU Trade Policy Online, the case, bueno, el caso del no al TTIP en Twitter. ¿Vale? Y aquí se habla de algunas de las cuestiones que tú estás... perdón por... Sí, no, justamente hice hincapié en el punto porque era un déficit muy claro de comunicación hacia la Sí, ahí hubo una cuestión, evidentemente. Aquí podríamos entrar en la discusión, las negociaciones de un tratado comercial deben ser explicadas en directo a la ciudadanía, o las negociaciones, como todo arte de la negociación, tiene que tener una parte de reservarse una cierta información, al menos durante la negociación o no. Pero sí que es verdad que esa fue una de las grandes críticas que se le hizo a la Unión Europea sobre su falta de transparencia en estas negociaciones, sobre todo desde los sectores más que querían una Europa más social y una Europa menos neoliberal. Es verdad que esa fue una de las acusaciones más graves que se le hizo. Yo ahí, si eso fue un problema grave de comunicación o no, ahí podríamos discutirlo, ¿no? Porque en el proceso de una negociación con un tercer estado, no sé hasta qué punto puedes dejar claros desde el principio todas tus máximas, todos tus puntos, etcétera, etcétera. Yo ahí tendría, y esto sí que sería objeto de mayor debate, porque en una negociación tenemos a nuestros 500 millones de ciudadanos europeos que explicarles desde el principio qué estamos negociando, a dónde queremos llegar, cuáles son nuestros límites, o es demasiada información que le estamos dando, en este caso a la otra parte, a la contraparte, al otro negociador. Yo ahí tendría mis reservas, ahí podría justificar algo más. Hay otras cosas que son injustificables, lo que hace la Unión, no vamos aquí a defenderlo. Yo a donde sí quería llegar, que era un poco por eso que nos habíamos alargado un poco en el debate, era, como estaba diciendo, el hecho de que el Brexit había supuesto en 2016 un punto, y no sé si aparte, en tanto en cuanto si nosotros acudimos, y yo os voy a enseñar en el día de hoy distintos, ¿cómo se llaman? Una línea continua. Bueno, nosotros, en el Eurobarómetro se hacen preguntas concretas de identificación, de sentimiento europeo, de afección por las instituciones, etcétera, etcétera, y lo importante no es que hoy el sentimiento de la afección sea de un 42,3%, sino lo importante es ver dónde estábamos el año pasado, el anterior, y ver si la tendencia es al alza o es una tendencia a la baja, y cuándo suceden los picos, es decir, cuándo pasamos de una tendencia al alza a la baja y cuándo de la baja al alza. Por eso os decía que durante los últimos años, desde el año 2008-2009, coincidiendo con la crisis económica, hasta el año 2016-2017, hemos tenido unos índices de identificación con el proyecto europeo descendentes y muy bajos. Sin embargo, lo que ha sucedido es que en el año 2016-2017, a partir de entonces, hemos encontrado una reversión de esos índices. Para mí, a mi juicio, ha tenido que ver con el Brexit. Y el Brexit lo que ha hecho ha sido, digamos, de alguna manera aunar un poco más el sentimiento europeo, si lo queréis ver así, enfrente de no sé si un enemigo común o el que se nos quiere divorciar, ¿no? Pero sí que es verdad que los índices de afección, de identificación para con la Unión Europea, de los ciudadanos europeos, que eran bastante decrecientes y bastante negativos desde el año 2006, 2007, sin embargo, a partir del 2016, 2017 están repuntando algo, y para mí tiene que ver con el Brexit. Pero bueno, aquí esto sería una cuestión discutible, podríamos, y pues, si tenéis otra opinión, otra acepción, podríamos verlo o podríamos analizarlo. Es verdad que, y yo creo que este es uno de los motivos por los cuales nos dieron básicamente este proyecto y por el cual estamos hoy aquí reunidos, que la Unión Europea tenía mucho miedo a las elecciones al Parlamento Europeo que tuvimos en mayo del mes pasado. ¿Por qué creéis que la Unión Europea tenía mucho miedo a esas elecciones? ¿Qué motivaciones puede haber? Si le puedes pasar al compañero. Como no somos muchos, si me decís quiénes sois al empezar a hablar, pues yo creo que aquí a unas clases hasta no sabemos los nombres. Yo lo digo si os apetece. Bueno, yo me llamo Óscar Barrachini. ¿Cómo? ¿Nombre? Óscar, dime. Yo diría la extrema derecha, populista y euroescéptica. Para contrarrestar el populismo de la extrema derecha, los eurófobos y los populistas. ¿Puedes desarrollar un poquito más la idea, a lo mejor? Sí, bueno, de hecho
estaba pensando también en lo que había dicho antes, como mecanismos, o sea, posibles alternativas que expliquen por qué ha habido un crecimiento del apoyo a la Unión Europea. Y precisamente yo creo que esto puede ser un factor, ¿no? A lo mejor es una perspectiva un poco demasiado politológica, pero yo creo que si tenemos en cuenta el incremento de los partidos euroescépticos en todos los países europeos, el resto de partidos se ven obligados a defender esa Unión Europea, a defender esa idea de Unión Europea. Eso puede producir que un porcentaje más alto de votantes se muestren como europeos, ¿no? Se les active ese marcador, digamos, de europeísmo frente al euroescepticismo de estos partidos de extrema derecha. Y vinculando esto con por qué la Comisión o la Unión Europea en general tenía un interés importante en las últimas elecciones, pues yo creo que es que se veía venir un incremento importante en el peso de estos partidos euroescépticos y populistas en el Parlamento, y querían evitarlo a todo costo, intentando activar, como digo, ese sentimiento europeísta en todos los ciudadanos europeos. Sí, yo creo que llevas mucha razón, ahí has tirado más por la cuestión de los populismos. Este era uno de los problemas fundamentales, se tenía mucho miedo de que tuviesen un ascenso en escaños, en número de votos, mayor del que finalmente tuvieron los partidos populistas. Y eso lo que derivó fue un interés en dos cuestiones básicas con respecto a las elecciones del Parlamento Europeo. La primera, el control de la desinformación, es decir, se ha entendido que estáis al corriente, ¿no? Desinformación, noticias falsas, estos son los trending topics de los últimos 2-3 años, fomentados por el presidente Trump, etcétera, etcétera. Pero evidentemente ha habido campañas de desinformación con respecto a los procesos democráticos de algunos de los estados de la Unión Europea, y este era uno de los temores que existían. Por eso la Unión Europea ha llevado trabajando con grupos además especiales como el East Stratcom, etcétera, etcétera, grupos especiales para controlar o para ponerse como diques contra la desinformación, para evitar que la desinformación pudiera afectar al proceso de las elecciones en los Estados miembros, pero también al proceso de las elecciones europeas, para evitar así el crecimiento de los partidos eurófobos o populistas, o los dos adjetivos, si lo queremos ver así. Y esa ha sido una de las cuestiones fundamentales en las que evidentemente la Unión Europea tenía mucho miedo. Igualmente, no solamente era este crecimiento al que tenía mucho miedo, sino tenía también miedo a otra cuestión, y era a la falta de voto, es decir, a la abstención en las elecciones europeas. Si sabéis y si tenéis la noción, desde el año 79, que son las primeras elecciones al Parlamento Europeo, ha habido siempre más votantes en las elecciones anteriores que en las posteriores. Es decir, siempre ha habido una votación decreciente en porcentaje, salvo en estas últimas elecciones. Habíamos empezado, si recuerdo bien, en torno al 60% de votantes en las elecciones del año 79, todo esto fue decreciendo hasta las del 2014, que nos quedamos apenas con un 42%. Sin embargo, para entonces, y lo veremos, hubo una política para animar al voto a aquellas elecciones de 2014, que evidentemente fracasó, porque no solo no se consiguió revertir la abstención, sino que la abstención fue mayor, por medio punto, pero fue mayor, pasó del 43 al 42, me parece, y sin embargo en estas últimas, la política de comunicación, es verdad que se ha invertido más en comunicación y ha sido más efectiva, y por primera vez en la historia se ha votado más que las elecciones precedentes, se ha pasado del 42% al 50%, lo cual una subida de 8 puntos, después de una subida durante 35 años de un descenso de casi unos 20 puntos, de 18, subir 8 en solo 5, pues creo que, pueden estar bastante contentos en términos de comunicación, ¿no? Es decir, ha habido muchos problemas en comunicación en la Unión Europea, pero es cierto que últimamente se ha tomado conciencia. Uno de los ejemplos es que hayan financiado este proyecto, por ejemplo, y que hay cosas que se están haciendo. Todavía hay muchas cosas que se pueden hacer mejor, pero es verdad que hay algunos síntomas, algunos índices que nos hacen pensar que por lo menos el problema o la enfermedad se ha tomado en serio por parte de la Unión y que se está buscando cómo tratar de resarcirla. En este sentido, yo tenía que apuntar alguna otra cosita de las que os tenía que hablar, pero yo creo que ya la hemos introducido, que era el Brexit, lo que os he dicho anteriormente.
podemos estar más o menos de acuerdo, pensar que son más o menos egoístas las élites británicas o el pueblo británico, etcétera, etcétera. Ahora os voy a poner un trocito de una entrevista con el profesor Elías, que él es más anglófilo en este sentido, tiene una perspectiva diversa a la mía, pero en este sentido está muy bien, para eso estamos aquí, también para debatir y para discrepar. Pero de alguna manera sí que es verdad que lo que sí nos podemos plantear es si el Brexit hubiera tenido lugar, si la Unión Europea hubiera, con haber empezado o haber cambiado o haber decidido que tenía un problema de comunicación 10 años antes. Si lo hubiera hecho 10 años antes, porque esto, evidentemente, los temas de comunicación y de identificación con los proyectos políticos no calan en una tarde, se necesita tiempo, son políticas que se desarrollan al medio y al largo plazo. Por lo tanto, cabría pensar si la Unión Europea hubiera desarrollado una política de comunicación y concienciación de sus periferias mayormente, porque sí, en Bruselas, claro, todo el mundo está muy concienciado con la Unión Europea, sobre todo porque muchos viven de la Unión Europea y con salarios muy buenos, por lo tanto así es más fácil concienciarse. Pero el problema es las periferias, que las periferias estén también concienciadas del sentimiento europeo en este sentido. Si se hubiera hecho un mejor trabajo antes, hubiera sido posible o no, hubiéramos tenido los mismos resultados del Brexit. Bueno, eso evidentemente es imposible de saber, pero siempre cabe la posibilidad de pensar qué hubiera pasado en su caso. Bien, yo quería hacer esta introducción temática simplemente para haceros ver cuáles son algunas de las líneas maestras de debate o de discusión que vamos a poder tener durante las próximas semanas de curso. Sin embargo, yo sé que hay algunas cuestiones de tipo administrativo sobre las cuales os tengo yo que hablar antes de comenzar a interiorizar cuestiones más concretas. En primer lugar, lo he citado anteriormente, este curso es deudor de un proyecto europeo, como os he dicho anteriormente, que se concedió en el verano de 2017 y que va a durar hasta agosto de este año. Un proyecto que nos permite dar este tipo de clases que evidentemente son fuera del currículum, fuera de vuestros planes de estudios, pero que sin embargo de alguna manera, y aquí va el doble agradecimiento tanto a la financiación de la Comisión Europea, de la Unión Europea, como a la universidad que nos acoge, que en este caso es la Universidad Carlos III de Madrid, que nos ha permitido a través de una serie de reconocimientos como cursos de humanidades y como créditos de optatividad, que de alguna manera el que asistáis vosotros aquí y que desarrollamos estas sesiones también tengan un cierto reconocimiento académico. Por lo tanto, en este sentido, de una parte es la Comisión Europea a la que tenemos que estar muy agradecidos porque es la que pone la financiación para que preparemos estos cursos, para que nosotros estemos hoy aquí, y también, evidentemente, la Universidad Carlos III de Madrid y en este caso el Departamento de Comunicación en el cual se inserta este curso, son los que nos ofrecen las posibilidades logísticas, precisamente, por ejemplo, este aula, que no hay tantas aulas en este campus con streaming, ni que es tan sencillo, que por ejemplo, no sé, todos son cuestiones que vosotros no sabéis, pero para que hoy estemos aquí en este aula, yo tuve que hacer esta reserva hace más de 9 meses, porque esta aula la quiere todo el mundo, porque claro, es la más grande de conferencias, con streaming, en directo, etcétera, etcétera, y para conseguir que tengamos todas las clases en este aula, bueno, pues eso hay que hacerlo con un tiempo de antelación, etcétera, etcétera. Luego tenemos nuestros compañeros de audiovisuales que están ayudándonos precisamente a que estas clases se puedan, a que este curso se pueda dirigir también en directo, en streaming, para vuestros compañeros que no están hoy aquí con nosotros, sino que están en línea. Y evidentemente, pues bueno, estas son unas facilidades que no existen en cualquier parte y por lo tanto debemos estar también muy agradecidos a la propia universidad. Si queréis en términos absolutos, nosotros, tengo aquí apuntado, el primer año tuvimos unos 60 alumnos presenciales y unos 130 alumnos en línea. El segundo año tuvimos unos 80 alumnos presenciales y 200 alumnos en línea. Y este año, por el momento, estáis unos 30 presenciales. De todas formas, ahora os explicaré por qué esta cifra sube a lo largo del curso. Y de momento estamos por 70 u 80, me parece que he visto antes que teníamos
en línea. Es decir, bueno, estamos en unas cifras bastante interesantes porque son más o son superiores a las que en su momento prometía la Unión Europea, porque si yo le prometo cosas a la Unión Europea que luego no se dan, pues luego no nos vuelven a financiar ningún tipo de proyecto ni nos dan ningún tipo de proyecto, ¿verdad? Por lo tanto, digamos que nosotros estamos aquí en este curso en el cual hemos realizado el agradecimiento a la Unión Europea, a la propia Universidad Carlos III, a nuestros compañeros que están aquí y bueno, lo que debemos seguidamente agradeceros sobre todo a vosotros, tanto los que estáis aquí presenciales como los que están en línea, por el interés para con este tipo de cuestiones, porque evidentemente es verdad que este tipo de cursos se hacen para vosotros, pero bueno, sin vosotros tampoco se podrían hacer. Por lo tanto, el esfuerzo de reservar una tarde para nosotros durante las próximas semanas, pues bueno, también es apreciable y por eso nuestro agradecimiento en ese sentido. Igualmente, bien, tenemos este curso, aunque yo esté hoy abriéndolo aquí, es un curso que no va a contar conmigo solamente como profesor, sino que vais a tener diferentes profesores a lo largo de este módulo. En particular vais a tener, yo no sé si todos venís o mayormente venís de la Universidad Carlos III, tenemos también alumnos de la Complutense y de la Autónoma. ¿De qué? De la Complutense. ¿Tú vienes por Maribel? No. Doctorado. Ah, vale, creo que tenemos que hablar, ¿no? Vale, bien, muchísimas gracias. ¿Todos los demás venís de la Carlos III? Bueno, vamos a decirle al profesor Bouza que este año no ha hecho suficiente publicidad del curso. Bien, bueno, pues en este sentido de la Carlos III vosotros, salvo el compañero que me tiene a mí también en la asignatura de noticia periodística, ninguno de vosotros habéis sido mis alumnos porque no os reconozco y bueno, no soy tan mayor, o sea que un poco de memoria todavía me queda. Pero, bien, bueno, en este caso yo voy a ser el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. En este sentido, bueno, fui el que propuse este módulo y por lo tanto soy el director del módulo y soy profesor en esta universidad desde el año 2009 y desde el año 2012 soy profesor en este departamento de comunicación. Igualmente vamos a tener otros compañeros que van a daros algunas de las clases. Por orden los vais a ver en el día de hoy, lo voy a presentar después. Es el profesor Luis Bouza, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y gran conocedor de las cuestiones europeas. Él sobre todo hizo una tesis sobre... bueno, su tesis específicamente no era sobre eso, pero luego él se ha especializado sobre temas de opinión pública europea. Es decir, sobre la cuestión de... que esto os lo explicará mucho mejor él, ¿existe una opinión pública europea o existe un sumatorio de opiniones públicas de los Estados-nación que conforman la Unión Europea? Y aquí hay algunas cuestiones, no las voy a retrasar todas ahora porque en la entrevista con el profesor Elías, que os quiero dar un fragmento ahora, os quiero poner un fragmento, ahí se habla sobre un poco sobre estas cuestiones. Es decir, bueno, no sé cuál es la situación y el origen personal de todos vosotros, pero la cuestión es cómo... Entiendo que aquí mayormente tenéis nacionalidad española y algunos tenéis otras nacionalidades, ¿verdad? ¿No? ¿Española la tenéis todos? ¿Vale? Bueno, pues como españoles mayormente que estáis aquí, no sé si vosotros configuráis ese tipo de sentimiento europeo, os sentís más próximos a un alemán, a un finlandés, que por ejemplo os podréis sentir más próximos a un argentino, a un mexicano. Claro, esta es una cuestión, ¿no?, sobre las opiniones públicas o las identificaciones. ¿Hasta qué punto existe una opinión pública europea? ¿Hasta qué punto podemos hablar de comunicar Europa? ¿O hasta qué punto tenemos que comunicar distintas identidades nacionales dentro de la propia Europa? Bueno, estas son una serie de cosas sobre opinión pública que el profesor Bouza ha trabajado durante mucho tiempo y sobre el cual él os va a ilustrar mayormente en distintas de sus sesiones. Aparte del profesor Bouza, va a estar con nosotros también, va a estar la profesora Uxía Carral. Uxía Carral ha sido bueno, una antigua compañera vuestra porque estuvo estudiando el grado en periodismo. ¿Venís de periodismo? ¿Muchos de periodismo? ¿Nadie de periodismo? Bueno, tú sí. ¿Alguien más de periodismo? ¿Nadie más? Periodismo y humanidades.
Bien, bueno, ella es... ¿y los demás que venís de Derecho, Políticas? Periodismo y comunicación... Bueno, pero periodismo y comunicación audiovisual, ¿no? Pericom. Vale, sois pericones, que se dice, vale. Bien, pero también tenéis periodismo, básicamente. O sea, ya estaba yo asustado. Digo, aquí nadie ha hecho periodismo, no le interesa a nadie y tal. Digo, entonces, muy bien. Bien, pues bueno, Uxía ha sido compañera vuestra en el grado en periodismo y ahora hizo el máster en medios de comunicación del departamento el año pasado y ahora está haciendo el doctorado, está haciendo la tesis doctoral con nosotros precisamente en temas sobre populismos y redes sociales, básicamente. Y ella también conoce muy bien estos temas y va a daros alguna de estas clases. Y vamos a tener otros dos profesores, como son la profesora Maribel Nieto, que vais a ver la semana próxima. La semana próxima ella es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en temas de Unión Europea y además tiene un perfil muy interesante porque ella ha tenido dos vertientes, digamos. Ella en su momento fue stakeholder de la Unión Europea porque ella fue la directora de la oficina de representación de su región, que es Extremadura, en Bruselas, ante la Unión Europea, ¿vale? Por lo tanto, ella iba al Comité de las Regiones como representante extremeña, etcétera, etcétera. Después se pasó, digamos, a la parte de la docencia aquí en Madrid, pero ella cuenta con esa doble vertiente, la vertiente técnica de la política europea, del desarrollo de la implementación de la política europea y la vertiente de la docencia. Y también tenemos al profesor, bueno, si queréis verlos de todas formas, aquí me parece que en Conócenos podéis ver un poco más sobre vuestros profesores, ¿vale? También tenemos al profesor Morante, que él es precisamente un doctorando en comunicación política por la Universidad Complutense de Madrid y él es también especialista en redes sociales, aparte de ser un activista distinguido porque él es presidente ahora mismo de los federalistas europeos en España. O por lo menos en Madrid, yo creo que en España. Y además es alguien que está muy ligado a la cuestión de las redes sociales y la comunicación europea. Digamos que este va a ser un poco el elenco de profesores que vais a tener. Digamos que no os quiero aburrir yo solo con mis historias y por lo tanto os voy a traer aquí a algunos otros compañeros seguramente más y mejor preparados y de los que podréis aprender muchas cosas. Yo quería comentaros alguna cuestión más, que aquí vamos a la cuestión fundamental, porque yo me las he prometido muy felices cuando he dicho que os voy a ver durante las próximas semanas, pero sé que algunos de vosotros no os voy a ver todas las próximas semanas, sino solamente las 2 próximas semanas. Porque, como bien sabéis, este es un curso que... Esto a ver si se puede ver un poquito más grande, porque está un poco chico. No, esto se baja, pero ¿se ve más grande? Vamos a ver. Aquí ya sí se ve un poco mejor. Bien. Este es el calendario de nuestro curso y de alguna manera nosotros lo que hemos hecho es dividir este calendario en base a 4 áreas temáticas diferentes. Estas 4 áreas temáticas diferentes son la del primer bloque, comunicación global y democracia. La del segundo bloque, esfera pública de la Unión Europea, imagen, percepciones, narrativa y opinión pública. El tercero de los bloques, que es política de información, y ahí hay una errata, falta una, y comunicación de la Unión Europea, y el cuarto, que es el de las coberturas mediáticas sobre la Unión Europea. Más allá de que esta distribución temática tenga una lógica temática, valga la redundancia, esto también tiene una explicación formal o logística y tiene que ver con el hecho de que nosotros teníamos que acoplar 2 tipos de lógicas. La lógica de que nosotros tenemos que daros un curso de 60 horas durante 3 años, es decir, 60 horas del primer año, 60 horas del segundo y 60 horas del tercer año, y la lógica de que para que vosotros tengáis un reconocimiento a través de cursos, a través de créditos de humanidades, teníamos que dividir este curso en bloques o en bloques para que fuesen asignados como cursos de humanidades. De tal manera que cada uno de los bloques se corresponde con un curso de humanidades. El curso 1 es Comunicación Europea 1, Comunicación Global y Democracia, Comunicación Europea 2, Esfera Pública, bla, 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 Comunicación Europea 3, Política de Información, Comunicación Europea 4, Coberturas Mediáticas de la Unión Europea. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener no solamente... es decir, que aquí tenemos distintas modalidades a gusto del consumidor. Vamos a tener no solamente estudiantes en línea, que hagan el curso en línea, y ahora vamos a explicar para los que nos están viendo desde casa en el curso en línea
cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera, sino que aquí vamos a tener distintas modalidades de alumnos. Vamos a tener los alumnos que están para el curso general, para todo el curso, y los alumnos que estáis solamente lo que yo llamo los alumnos flotantes. No es que flotéis, no es que os levantéis, pero estáis en algunos de los módulos simplemente porque, mayormente por el reconocimiento, yo quiero pensar que es porque os interesa mucho la comunicación europea, pero muchas veces tiene que ver también con el reconocimiento que tenéis de créditos de humanidades. Y por lo tanto, algunos de vosotros vais a estar solo los 3 primeros días en el bloque 1, que es el primer curso de humanidades, otros en el segundo, otros en el tercero, otros en el cuarto. De hecho, igual que se nos irán algunos de los compañeros que estáis hoy aquí, yo espero que los convenzamos y que se quieran quedar todo el curso, aunque no necesiten más créditos, que se queden por amor al arte y a la Unión Europea, pero no sé si voy a tener tanta opción de convicción sobre los mismos. Pero igual que algunos de vosotros no estaréis a partir de la 4ª sesión, también tendremos otros alumnos que vendrán precisamente a partir de la 4ª sesión en el segundo de los bloques de humanidades. En este sentido, ¿quiénes sois los que estáis aquí solamente para el bloque 1? ¿Vale? Tenemos aquí varios compañeros que estáis para el bloque 1. Bueno, esperamos. ¿Creéis que estáis abiertos a que os convenzamos para que sigáis más bloques o lo tenéis complicado? ¿Eh? Sí, sí. Vale, yo quiero verte el día 4, quiero verte. ¿Sí? Por favor, le paséis el micrófono y no nos oyen desde casa. Que es que yo tengo ya la carrera de hace un año, pero no me la quieren dar, porque me hicieron un lío y me falta un crédito de humanidades. Y me saqué un optativo que el año pasado era de humanidades, pero ahora este no, y no me lo han querido dar. Y claro, yo buscando actividades y me tenía que ir al museo o a Rutas de Madrid. Y esto es una alegría muy grande, que ya lo pueda tener el crédito y pueda venir ya a los otros bloques con tranquilidad. Ah, muy bien, vale. Bueno, lo que hacemos es que te guardamos el crédito hasta el último día para ver qué nos vienes todos los días, ¿no? Bueno, aún así ya es una alegría muy grande saber que ya tengo la carrera. Pues perfecto, en ese sentido muchas gracias. De todas formas, que en este caso sé que no siempre es el afecto a la comunicación europea, sino que algunas veces tenemos condicionantes más terrenales, pero eso nos pasa a todos con casi todo, ¿no? Desde también los compañeros que no han podido venir porque precisamente tienen otro curso a estas alturas o están trabajando, y bueno, estos son también condicionantes. Pero bien, que sepáis de alguna manera que tenemos el curso en línea, el curso presencial, y dentro del curso presencial, los que estáis, digamos, durante 12 semanas, los que estáis para el curso general, y en ese sentido vamos a explicar posteriormente qué conlleva eso, y los que vais a venir directamente a uno o dos cursos de humanidades, es decir, 1 o 2 bloques concretos. En este sentido, lo que sí tengo que comentaros es que bueno, nosotros vamos a tener una serie de contenidos. Estos contenidos los tenéis divididos en bloques. Es verdad que hemos cuadrado para que sean 4 bloques temáticos de 15 horas cada uno para los cursos de humanidades, y porque tenemos que sumar 60, pero tienen un sentido lógico también desde la perspectiva de la explicación teórica o práctica. En primer lugar, hablamos de comunicación global y democracia, y en comunicación global y democracia, bueno, como aquí no ha habido ningún alumno mío anterior, no sabéis de qué estoy hablando. Bueno, nos hemos basado mayormente en este libro que se llama Comunicación Internacional, Información y Desinformación Global en el siglo XXI. Esto antes se podían ver aquí, pero ahora ya no sé dónde están. Yo os lo pongo aquí para que lo veáis, por si a alguien le interesa consultarlo. Están aquí en la biblioteca de esta universidad, incluso creo que en alguna otra universidad, hasta en la Complutense alguno hay. Se llama Comunicación Internacional, Jorge Tuñón, y debe aparecer, yo creo, ¿vale? Es un libro que publicó un Amazon, bueno, Casa del Libro, me da igual. Es un libro que publicó un servidor hace en el año, ahora está en rebajas, estamos ya más baratos. Que publicó en el año 2017, y en el cual no es específicamente sobre cuestiones europeas, aunque está desde una perspectiva europea, en el cual trata de algunas cuestiones como la comunicación internacional desde el prisma de la globalización y del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. En ese sentido habla precisamente de Unión Europea, es decir, las organizaciones internacionales, empresas transnacionales, ONGs, actores de la sociedad internacional y
la trascendencia que tienen en el marco de la comunicación internacional. Basándonos en esos conocimientos, hemos diseñado un resumen de algunas cuestiones que nos interesaban sobre que tienen que ver con comunicación global y democracia, y en este sentido pues vamos a hablar en este primer bloque de sistema de medios. El modelo de medios español es parecido al modelo de medios en Estados Unidos, por ejemplo, ¿o no? ¿Creéis que se pueden distinguir modelos de medios en función de áreas geográficas? ¿Sí? ¿Quién dice esto? ¿Qué teóricos dicen esto? Si podéis pasar, o bueno, si quieres empezar por allí y luego aquí, ya que tenéis el micrófono allí. No sé si es exactamente lo que está preguntando, pero Hallin y Mancini hacen una... Sí, yo iba por Hallin y Mancini. Vale. La respuesta, tienes un micropunto más, porque era Hallin y Mancini lo que yo estaba esperando. Pero tú no habías estudiado periodismo, ¿sí? No, Derecho y Políticas. ¿Has hecho políticas? ¿Sabías quién eran Hallin y Mancini? Muy bien. Comunicación política, sí. Muy bien, me alegro. Pues sí, explícanos quiénes son Hallin y Mancini, que no sé si todos sabéis quiénes son Hallin y Mancini. Explícaselo a tus compañeros. Vale. Te ha tocado por buen alumno. Pues son dos señores que escriben un libro hablando sobre los distintos modelos de medios de comunicación y hacen una conceptualización en base a distintas características, como por ejemplo el nivel de profesionalismo, el nivel de paralelismo político y tal, y dividen o subdividen distintos modelos. Hay un modelo continental, si no me acuerdo, creo que se llama, uno liberal, que es el que está en Estados Unidos, o anglosajón creo que es. Sí. Y luego el español o el mediterráneo, que es el pluralista polarizado. Y bueno, cada uno tiene una serie de características diferentes. Uy, qué máquina, te lo sabes bien, ¿eh? Es que tuve examen hace un par de semanas. Ah, bueno, vale, venías dopado. Digo, bueno, pues me está dando aquí la clase él solo, digo que es buenísimo. Y encima no es alumno de periodismo, o sea que ni siquiera tenemos la culpa nosotros, vamos. Muy bien, pues sí, esto es una de las cuestiones que vamos a ver. Nosotros pertenecemos a un modelo que yo casi, bueno, lo voy a saber también como tú, tengo que mirarme los apuntes, pero te voy a dar el nombre exacto. Nosotros pertenecemos al modelo pluralista polarizado, que es el del sur de Europa, el de los países del sur de Europa. Después tenemos el democrático corporativista, que es el de los países del centro de Europa y los países nórdicos. Y después tenemos el sistema liberal, que es el de los países anglosajones en Europa, es decir, Irlanda y el Reino Unido, y Estados Unidos y Canadá en América del Norte. Esto es el sistema para Europa y Occidente. Luego hay otros sistemas, otras fórmulas de medir para otros lugares geográficos. Y bien, como bien ha dicho el compañero Óscar, si mal no recuerdo, en función del lugar del mundo en el que estás y el sistema al que perteneces, tienes una serie de características. Tu sistema de medios tiene una serie de características. Esto implica más o menos interés por la libertad de prensa, por el fortalecimiento de la profesión, por la dignificación de la misma, la utilización de recursos públicos o privados en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, estas son algunas de las cosas que nosotros vamos a ver en la cuestión del sistema de medios y áreas geopolíticas. Vamos a hablar de libertad de prensa y códigos, vamos a hablar del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y cómo han modelado la cuestión democrática o cómo han diseminado la experiencia democrática europea. Y vamos a hablar también en términos de diplomacia pública, del poder blando de la Unión Europea en el marco de la comunicación en relación y en el marco de las relaciones internacionales. Igualmente vais a tener una sesión que va a ser la semana que viene, en el cual se os van a dar, digamos, los highlights de la Unión Europea desde la perspectiva político-jurídica, ¿no? Es decir, se os van a explicar cuestiones básicas, número de instituciones, etcétera, etcétera, algunas cuestiones básicas, y esto lo va a hacer la profesora Maribel Nieto la semana que viene. Después, el segundo, más allá de este primer bloque, comunicación global y democracia, un primer bloque introductorio, vamos a tener un segundo bloque en el que vamos a hablar de esfera pública de la Unión Europea, imagen, percepciones, narrativas y opinión pública. Como podéis ver en este esquema, bueno, aquí mientras que estamos un poco, yo doy más clases, pero está un poco repartido. Aquí va a llevar la voz cantante el profesor Luis Bouza, que es realmente el experto sobre opinión pública y esfera pública europea, y él os va a hablar de cuestiones diferentes que tienen mucho que ver con sus líneas de investigación, como es la opinión pública de la Unión Europea, la evolución de las percepciones en la Unión Europea, las condiciones del surgimiento, toda esta cuestión que hemos dicho anteriormente, si existe o no existe realmente una opinión pública europea, o hay una suma de opiniones públicas nacionales que conforman
una opinión pública supranacional, si lo queremos ver así. Vamos a ver cuestiones como los temas y encuadres, los temas o encuadres de las últimas elecciones al Parlamento Europeo a través de los programas de los partidos políticos y de la prensa. Estas son unas investigaciones que estamos desarrollando, en este caso concretamente el profesor Bouza y yo, sobre las cuales él os quiere hablar. Os va a hablar de Unión Europea y esfera pública y de activismo y medios de comunicación, en una sesión en la que vamos a tener un taller y en la cual va a participar también el profesor Morante. Por tanto, más allá de un primer bloque más introductorio y un segundo bloque sobre esfera pública y opinión pública de la Unión Europea, yo diría que pasamos en los bloques 3 y 4 a lo que es el corazón de este curso, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo y es una pirámide. Una pirámide porque nosotros aquí, aunque hablemos de comunicación europea, pero tenemos que diseccionar que estamos hablando de dos cuestiones. Algunos de vosotros habéis dicho que hacéis comunicación política o que habéis hecho comunicación política. Es decir, comunicación política, ¿qué es? La comunicación de las instituciones políticas, entiendo, ¿no? La comunicación de las instituciones políticas, que pueden ser desde partidos políticos, sindicatos, pueden ser entidades subestatales, entidades estatales, entidades supranacionales, organizaciones supranacionales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de posibilidades, pero estamos hablando de la información o de las políticas de comunicación que emanan de las instituciones políticas, de las organizaciones políticas. Esto es lo que nosotros vamos a ver en el bloque 3, específicamente en el marco o acerca de la Unión Europea. Vamos a ver qué comunicación política ha desarrollado la Unión Europea. Y evidentemente, si hemos dicho o hemos insinuado al principio de estas sesiones que a lo mejor no se ha hecho todo muy bien porque ha habido cosas que no se han sabido afrontar, como por ejemplo el Brexit, etcétera, etcétera, o el decaimiento en la afección de la ciudadanía europea por los procesos europeos, pues vamos a hacerlo desde un análisis crítico sobre el mismo y vamos a ver, bueno, qué es lo que ha pasado, dónde han estado las posibles fallas, cuáles son las posibles soluciones también, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar de marcos, estructuras, debilidades y desafíos en la comunicación institucional de la Unión Europea, de algunas de sus instituciones. Vamos a hacer distintos talleres prácticos, un análisis de campañas de comunicación al Parlamento Europeo. Vamos a hablar de las campañas de comunicación de la Unión Europea como casos de estudio. Vamos a hacer otro taller sobre información y desinformación en medios europeos y británicos el día después del Brexit. ¿Qué pasó después del Brexit? Información y desinformación. Y después vamos a tratar también cuestiones como la comunicación en línea y a través de las redes sociales de la Unión Europea. ¿Qué papel han jugado las redes sociales? ¿Hasta qué punto las redes sociales son ahora mismo básicas en el marco de la comunicación política de la Unión Europea? Hay una máxima que siempre tengo, o un ejemplo que siempre doy en mis clases, que tiene que ver, que decir, ahora mismo no sé si hay que llegar al corazón de los ciudadanos europeos, pero lo que hay que llegar es al bolsillo o al bolso de los europeos, es decir, al smartphone de los ciudadanos europeos. Hay que estar en redes sociales, la Unión Europea tiene que estar en redes sociales para poder afectar a las nuevas generaciones de ciudadanos europeos que evidentemente tienen unos modos de consumo de comunicación muy diferentes al de las generaciones anteriores y que tienen que ver con el desarrollo de las redes sociales mayormente. Bueno, esto es algo que vamos a ver y analizar. Igualmente, habéis dicho anteriormente, el miedo de la Unión Europea ante las últimas elecciones tenía que ver con los partidos eurófobos y los populismos. Vamos a analizar las campañas euroescépticas en redes sociales también. Y después vamos a tener, como os he dicho anteriormente, el otro lado de la pirámide. Si de una parte tenemos a la institución contando o haciendo su política de comunicación de forma más o menos acertada, ¿cuál es la otra parte de la pirámide? ¿Cuál es la otra parte de la ecuación? Las coberturas mediáticas que hacen los periodistas, porque una cosa es lo que hagan los public relations, los speakers de la comisión, los directores de comunicación, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto lo hacen en base a un interés concreto de la organización supranacional para la cual trabajan. Pero después hay unos periodistas que tienen que hacer coberturas sobre materias europeas. Y estos periodistas no trabajan a sueldo para la Unión Europea. Esto es una cuestión básica y fundamental que tenemos que entender. Es que los periodistas, no es el cometido de los periodistas defender a la Unión Europea ni propagar el europeísmo. Esto como mucho es el interés o la obligación de los
funcionarios o de los trabajadores de la Unión Europea en materia de comunicación, pero no de los periodistas. Por tanto, la otra parte de la ecuación es no solo qué hace la Unión Europea para comunicar a Europa, si lo hace bien, mal o regular y qué podía hacer mejor y cómo, sino luego ver la parte contraria, es cómo se refleja esa comunicación europea en los medios de comunicación europeos. ¿Vale? Y por lo tanto ahí lo que vamos a ver es la Unión Europea y la prensa, lo que se llama el nuevo orden de la información europea, la producción de noticias de la Unión Europea, cómo se hace, cuáles son las percepciones, cuáles son los hándicaps, cuáles son los problemas. Una cuestión, por ejemplo, nosotros aquí tenemos Televisión Española, ¿verdad? Que es un canal, bueno, Radio Televisión Española, la corporación, que es un canal de radio y de televisión, financiado con medios públicos para la diseminación de información de interés público para la ciudadanía española, entiendo, ¿no? O la ciudadanía que vive en España, por lo menos. Bien, ¿eso existe a nivel europeo? ¿Existen medios paneuropeos? Igual que hay televisión española, ¿tenemos televisión europea? ¿Eso existe o no? Euronews es muy buen ejemplo el que estás dando y sobre eso vamos a debatir. Porque Euronews, aunque es una iniciativa que la Unión Europea ve con buenos ojos, pero no es una iniciativa de la Unión Europea, es una iniciativa francesa, además, francesa de poner en común los canales públicos europeos para el desarrollo de noticias desde una perspectiva o la traducción de noticias sobre cuestiones relevantes en los Estados miembros, pero no es una iniciativa europea de la Unión Europea. Por lo tanto, una de las cuestiones que discutiremos es que no existe, igual que existe televisión española, existe la RAI, la televisión española, italiana y la francesa, no existe una televisión europea, no existen medios no existen medios paneuropeos públicos. Esto es un problema, no es un problema, está bien, está mal, habría que solucionarlo, tendríamos que tener una televisión europea, tendríamos que financiarla, no, ¿por qué? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Bueno, todo eso vamos a discutirlo. Igualmente vamos a tener un último taller sobre desinformación y noticias falsas en el marco de las elecciones a las últimas elecciones al Parlamento Europeo, sobre esta cuestión de desinformación y noticias falsas. Vamos a hablar también de la cobertura mediática de la Unión Europea a través de los Estados miembros y de las regiones europeas, es decir, cómo se habla de Europa no a escala nacional, sino a escala regional, cómo se habla de Europa en Galicia, en Extremadura, en Lombardía, en Umbria, en la región de Rhône-Alpes, en Francia, en Baviera, en Alemania, en Wrocław, en Polonia. Es decir, existe, porque hablar sobre Europa desde Bruselas es relativamente sencillo, pero desde las periferias europeas, ¿cómo se realiza? E igualmente vamos a tratar la cobertura mediática de la Unión Europea también desde Bruselas, ¿no? Digamos que esto es grosso modo un poco la explicación de los contenidos temáticos de lo que vamos a ver durante las próximas 12 semanas. Esto es para convenceros a los que estáis un bloque, para que sigáis con nosotros un poco más de tiempo. Bien, más allá de estas cuestiones, más allá de estas cuestiones de contenido, sí que creo que es necesario que tratemos algunas cuestiones de índole más bien formal, y no os preocupéis que en cuanto terminamos en 10 minutos esto, hacemos el primer descanso, que yo sé que ya llevamos 1 hora y media aquí escuchando. Bien, cuestiones de índole formal. Mirad, qué bonito, aquí están puestas. Control menos, que es una de las cuestiones que más os importan y más os interesan, y yo también lo entiendo. ¿Qué tengo que hacer para pasar este curso? Bueno, para pasar este curso es relativamente sencillo, relativamente fácil, y aquí estamos muy agradecidos con vuestra presencia y no ponemos mayores trabas. Si bien es verdad que tenemos que poner algunos condicionantes mínimos, ¿vale? Pero muy mínimos, ya lo veréis. Bien, vamos a entender un poco este cuadro. Como podéis ver, lo hago un poquito más pequeño, es tal vez demasiado grande. No. Bien, requisitos del curso. Esto no consigo. Bien, aquí se ve mejor. Tenemos este diagrama, tenemos dos variables. Uno es la asistencia presencial o la asistencia en línea, y otro es el curso por bloques o el curso completo, ¿verdad? Aquí digamos que teóricamente creo que están
todas las variables y todas las posibilidades, que es verdad que son muchas, pero son todas las variables y todas las posibilidades de vuestra asistencia al curso. Si alguno está en otro modelo que se nos haya olvidado poner, nos lo dice y lo terminamos de arreglar, ¿vale? Pero bien, vamos a empezar por los estudiantes que nos están viendo desde casa, que por cierto tengo que ir mirando yo poco a poco, porque si hay algún tipo de comunicación, porque ellos, bueno, no lo he dicho todavía, pero los alumnos que nos ven desde casa tienen la oportunidad de interactuar con nosotros menos directamente que los estudiantes presenciales, pero lo pueden hacer a través del Twitter de Eukopol. Nuestro Twitter es, ponéis comunicación europea y es Eukopol -- lo veis aquí, Eukopol _UC3M, y a través de ahí os dirigís a nosotros y los estudiantes que estéis en línea podéis participar en estas sesiones. Es un poco más sencillo para vosotros porque solo tenéis que llamarme un poco la atención y os paso el micrófono, ¿vale? Pero todos los alumnos pueden participar, y en la medida en la que haya cuestiones en el Twitter, pues trataremos de resolverlas, ¿vale? Para los que estáis aquí tengo una llamada, que no sé si es que tengo una cuestión o no. Sí, aquí tengo una llamada de atención, vamos a ver si hay una pregunta. No, simplemente que nos han seguido algunos de los estudiantes, que no sé si los que estáis aquí o los que está. Óscar, ¿este eres tú? Óscar, ¿eres tú? ¿Sí eres tú? Bien. Entonces esperemos que también nos sigan algunos de nuestros estudiantes en línea. Pero lo que os estaba diciendo anteriormente, empezamos con los estudiantes en línea. Los estudiantes en línea pueden haberse matriculado bien al curso completo, bien a alguno de los bloques. Si se han matriculado al curso completo, ¿qué requisitos tienen que superar? Curso completo tienen que enviarnos por correo electrónico. Esto no se aplica a ninguno de vosotros porque todos sois presenciales, los que están en línea. Por correo electrónico a la dirección en la que se inscribieron, la dirección que le ha respondido, que es eukopol@gmail.com. Tendrán que enviar un ensayo de 5 páginas, pero un ensayo de 5 páginas sobre comunicación europea que demuestre que han visionado las sesiones. Eso quiere decir que no es descargarse o incluso ir a la biblioteca o ir a la librería a comprar el libro, que ahora os explicaremos qué libro es, darle un vistazo y contarlo primero, sino ir haciendo una cosa bonita, bien tejida, de 5 páginas en la cual se metan cositas de cada una de las sesiones y por lo tanto quede constancia de que por lo menos han visionado las diferentes sesiones. Esto para los del curso completo. Si la asistencia es en línea pero solamente a uno de los bloques, igualmente lo que pedimos es un ensayo de ese bloque pero solo de 3 páginas, ¿vale? Por lo tanto, estas son las dos opciones. Si es bloque 3, pues del bloque 3. Si es bloque 2, del bloque 2. Si es del bloque 1, bloque 1. Pedimos un ensayo de 3 páginas que demuestre que se han visionado las sesiones. Por lo tanto, con comentarios, críticas, podéis no estar de acuerdo con lo que nosotros decimos, pero explicáis, se explicó en la sesión tal que esto era así, sin embargo yo estoy muy en desacuerdo porque ustedes son unos inútiles y no lo han sabido explicar y los factores son este y este. Pero por lo menos que quede claro por qué pensáis que somos unos inútiles los que explicamos estas cuestiones, ¿vale? Es decir, que os habéis enterado de qué hemos hablado. Esto para la asistencia online. Si hay alguna duda para nuestros estudiantes que nos ven en streaming online, que no lo he dicho hasta ahora, pero nos están viendo en streaming y luego las sesiones quedan grabadas, por tanto después pueden ser visionadas, porque yo entiendo también que los estudiantes en línea, una de las cuestiones que tienen es que a lo mejor están ocupados en esta hora, por lo tanto después simplemente van a blog, van a la parte de, me parece que están aquí en blog, y en blog pueden ver las sesiones, las vamos colgando, las sesiones, y por lo tanto pueden ir viendo las sesiones, no en directo, no tienen la posibilidad de preguntarnos en directo porque ya no estamos, pero evidentemente sí que pueden dejar las preguntas en el Twitter de Eukopol y a la siguiente sesión pues se les responden tranquilamente. Tienen esa posibilidad. Para los demás, que sois los que estáis aquí, presenciales. Curso por bloques, los que todavía no están convencidos pero que vamos a convencer, los que están solo en alguno de los bloques, lo que tienen que hacer es igualmente un ensayo de 3 páginas de ese bloque, demostrando que han estado en las sesiones y que se han enterado de lo que hemos discutido, y demostrar un 75% de la asistencia. ¿Cómo se demuestra el 75% de la asistencia? A través de la lista de asistencia que yo paso. Ninguno habéis sido mis alumnos todavía,
por lo tanto no lo sabéis, pero yo no paso mis listas de asistencia, él sí lo sabe, no paso mi lista de asistencia en mis clases normales. Pero en estas clases, como nos obligan, os damos unos créditos de humanidades que tienen que demostrar que habéis venido aquí un número de veces, no me queda más remedio que pasároslo, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que voy a hacer va a ser pasaros este papel, este es solamente el del primer bloque, y vosotros lo voy a pasar 2 veces cada día. Uno para la sesión 1.1 y otro para la sesión 1.2, ¿vale? Hoy doy yo las 2, básicamente, aunque me van a acompañar los profesores Bouza y Carral un poco más tarde. Cada vez que yo os pase esto, tenéis que poner una X en vuestro nombre y la sesión que estamos hablando. No me pongáis la X en las 2 sesiones, porque si me ponéis la X a las 4:30 de la tarde y os vais a las 5, de 5 a 8 no habéis estado, ¿vale? Con lo cual, tenéis que ponerme la X solamente en la sesión en la que estamos. ¿Qué es lo que sucede? Que yo entiendo que también podáis tener algún tipo de ocupación, podáis tener cuestiones personales o laborales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, solo se os pide ese ensayo de 3 páginas y un 75% de la asistencia. Como es por bloques y tenemos 6 sesiones en cada bloque, eso quiere decir que sin ningún problema podéis saltaros una de las sesiones, que no uno de los días. Porque al ser 6, si os saltáis un día entero, ya sería el 66% al que acudiríais, no llegaríais al 75%. Es decir, os podéis saltar medio día, no un día entero, ¿vale? Lo siento, esto no lo pongo yo, pero yo tengo que daros crédito, tengo que asegurarme de que estáis aquí, que os doy los créditos, si me hacéis un ensayito de nada y también si habéis estado. Si no habéis estado, yo no os puedo dar los créditos, ni puedo... Realmente yo no doy los créditos, lo único que certifico es que habéis venido y que habéis superado el curso, luego los créditos los da la universidad, ¿vale? No es que yo sea muy malo, es que hay que poner un criterio y bueno, un ensayo de 3 páginas libre sobre los temas que hemos dado y el 75% de las sesiones, que son 3 días, 5 horas, bueno, me parece más que razonable, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede con los que estáis en el curso completo? Los que estáis en el curso completo, para agradeceros vuestra presencia y vuestra paciencia para con nosotros, más fácil todavía. También tenéis que venir el 75%, esto no cabe otra opción, como son 12 días por dos sesiones cada día, 24 días, me parece que el 75% tenéis que venir a 18 de las sesiones, ¿no? Con lo cual 18 de las sesiones implica que podéis dejar de venir 3 días completos o 6 medios días, esto ya como vosotros queráis. Es decir, que si tenéis cena romántica el día 14, que es el próximo día, ¿no? ¿Que es 7 o es día 7? No, hoy es día 6, no nos toca este día. Bueno, pues no tenéis partido del Madrid como hoy, que yo tenía partido del Madrid y ya lo voy a perder. Y queréis ver el partido, yo no lo puedo perder, yo me lo tengo que perder, pues soy el profesor, pero vosotros si queréis lo podéis ver. Si tenéis partido de fútbol, si tenéis cena con los amigos, si tenéis lo que queráis, hasta 6 trozos de sesiones o 3 días enteros tenéis, sin problema. Y luego lo que tendréis que hacer, una presentación oral de 10 minutos por persona. Y esto va a ser en el ámbito de los distintos talleres. Habéis visto que os he dicho que hay días que tenemos talleres, ya se os explicará cómo funcionan esos talleres, se os va a pedir que hagáis una presentación de 10 minutos por persona. Tenéis que hacer una presentación de 10 minutos por persona y una contrarréplica de 5 minutos a la presentación de uno de vuestros compañeros. Esto es lo único que se os va a pedir, es decir, venir al 75%, esa presentación de 10 minutos, esa contrarréplica. No vais a tener que hacer ningún ensayo ni nada por el estilo, ¿vale? Creo que también es bastante doable, ¿no? Como dicen los ingleses, bastante sencillo relativamente de hacer. Los requisitos no son súper exigentes, me da a mí la sensación, ¿no? En este sentido, para que podáis tener los créditos. En este sentido, bien sabéis que los que estáis en el curso entero vais a llegar a tener 4 créditos de humanidades y tengo que discutir esto porque en principio eran 2 de optatividad, pero parece que van a ser 3 de optatividad este año. No sé muy bien por qué ha cambiado eso este año. Pero bueno, como es a más y no a menos, pues bueno sería, ¿no? En principio yo os prometí hasta 4 créditos de humanidades y 2 de optatividad, puede ser que sean 4 y 3, para que al que haga el curso completo presencial. Una pregunta básica y esencial. Los que sigáis el curso en línea, no tenéis opción a créditos. ¿Por qué? Bueno, tendría que hacerlo mirando al televisor, porque no estáis aquí. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si habéis visto o no habéis visto las clases, más allá de que nos podéis mandar un ensayo o no mandarlo. Por lo tanto, créditos solamente se os van a certificar a los presenciales. Un crédito de humanidades para los que venís a cada bloque por bloque y hasta 4 créditos de humanidades y 2 o puede ser 3 de optatividad a los que vengáis al curso completo,
bajo estas premisas que hemos hablado anteriormente. Yo esto me lo sé muy bien porque lo organizo yo, pero yo no sé si lo he explicado muy bien. ¿Está claro para todos vosotros? ¿Tenéis dudas? ¿Hay algún tipo de modo de participación que a mí no se me haya ocurrido y que no lo haya puesto? ¿Tenéis alguna duda con respecto a esto? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Seguro? ¿Se le puedes pasar el micrófono, por favor? A la compañera, perdón. Si yo, por ejemplo, vengo a las dos sesiones de cada día, pero, por ejemplo, hoy me tengo que ir a las 7:15, o sea, falto a 30 minutos, 20 minutos, 45, eso como... Hombre, no vamos a ser tan estrictos. A ver, me refiero que sería un día puntual por Sí, algo si tú que te tienes que ir un tuviera, día no- puntual, me dices, tengo que salir hoy media hora antes, Sí. me aseguro de que hayas firmado esa sesión y ya está. Otra Sí. cosa es que me digas, bueno, cada sesión sabéis que empieza a las 3 y la Sí. otra a las 5:30, más o menos, porque se puede alargar más o menos. Sí. Otra cuestión es que me digas a las 6 menos cuarto que te vas. Digo, No, bueno, no, o sea, sería 20 minutos, media no, hora antes, como eso- mucho algún Eso día. lo arreglamos, eso no hay problema. No te voy a contar medias sesiones porque ya me vuelvo loco también Sí, yo sí. para contar. Es decir, las sesiones son completas o no son. Vale. Pero, y si te tienes que ir 15 minutos antes, me lo dices, firmas y Sí, ya sí. está. Vale. ¿Vale? Perfecto. ¿Alguna duda más? ¿Pasas por aquí al compañero, porfa? Has comentado que tenemos que hacer una presentación oral de 10 minutos en alguno de los talleres prácticos. Entiendo Sí. que lo vamos a elegir como un tiempo antes. ¿En Sí. qué taller lo hacemos o cómo va a ser la Sí. dinámica? Bueno, esto se os va a decir a partir del próximo... Yo hoy no os quiero dar tampoco todo para que no os asustéis y me vengáis el próximo día. Pero bueno, sí, eso se os va a decir. Tened en cuenta que el primer... A ver, lo hacemos aquí para que lo veáis más claramente. Control más, control más. El primer taller es este, y además este es el único que no, en el que no es un taller un poco distinto, en el que no hay opción. Es decir, van a ser en el taller 2, 3, 4 y 5. Y estos talleres, el primero es el 19 de marzo. ¿Vale? O sea que todavía tenemos un poco de tiempo. Sí, se os va a avisar con antelación, os vais a distribuir un poco en función de vuestros intereses, en cuál os interesa más, por grupos, y se os va a explicar lo que tenéis que hacer. La presentación de 10 minutos cada uno, vamos, tampoco una cosa muy que os va a llevar muy poco tiempo preparar, básicamente sin mayor problema, ¿vale? A lo mejor se os pide que trabajéis en conjunto, a lo mejor os juntáis 3, por ejemplo, y tenéis que hacer media hora de presentación, 10 minutos cada uno, a lo mejor, pero vamos, más allá no va a tener mayor complejidad. Eso sí, a partir del próximo día vamos a pensar cómo uniros en distintos, bueno, en qué taller vais a querer participar cada uno, tal, cuando ya llevemos algún día más, porque ha habido un problema con los créditos de optatividad y es que no se han dado cuenta que empezábamos hoy, de hecho no nos han hecho la publicidad, por lo tanto a lo mejor el próximo día tenemos nuevos estudiantes, entonces no quiero atribuir los talleres tan pronto el primer día, déjame que el segundo o el tercer día los atribuyamos y aún así vais a tener un mes para preparar 10 minutos de presentación, que yo creo que no utilizáis un mes para preparar 10 minutos, sino que lo hacéis el día de antes, ¿vale? Por lo tanto, sin ningún problema en ese sentido. ¿Más cosas? Tu compañero atrás. ¿El ensayo se entrega al final del bloque? ¿O Sí. cuánto tiempo hay para prepararlo? ¿O No, el tiempo que tú quieras. Es decir, una vez terminado el bloque, lo único es que tiene que quedar muy claro, lo tienes que enviar por correo al correo de Ucopol, tienes que poner tu nombre, decir, pertenezco al bloque 1, entiendo que estarás, presencial bloque 1, ensayo y tu nombre, para que nos quede muy claro, porque claro, tenemos mucha variedad de alumnos, unos presencial, otros en línea, y tenemos que saber, tú por ejemplo, al ser presencial optas a créditos, los que más nos interesan, en este sentido tienen una cierta preferencia a los presenciales porque son los que tenemos que ver si cumplen los requisitos de los créditos o no. Entonces me tienes que poner presencial, tu nombre, el bloque y el ensayo, ¿no? Lo puedes entregar cuando quieras. Hombre, no me lo entregues después de la conferencia final que tenemos, porque en mayo, porque es decir, te puedes tardar un mes si quieres, o 2, pero no tardes 5, porque digamos que nosotros a partir de mitad de mayo tratamos de ver quién tiene los requisitos, damos los certificados y digamos que tratamos de cerrar el curso. O sea, más de principio de mayo no tardes, pero puedes tardar un mes si quieres, no tienes ningún problema, ¿vale? Pero yo diría que hasta final de abril para estar seguro de que te damos el certificado, ¿vale? ¿Más cosas? Eso es, estás levantando el dedo, ¿no?
Ah, perdona. Sí, son 2 sesiones de... mira, cada día son 2 sesiones de... ¿Dónde está el horario? Aquí. Sí, empieza... Hoy, por ejemplo, empezamos a las 3, la segunda sesión empieza a las 5:30 y termina a las 8. Son 2 horas y media cada sesión, ¿vale? Cada sesión 2 horas y media. Yo sé que... a ver, esta es una cuestión que hemos debatido algunas veces. Vosotros pertenecéis a la generación que ha tenido suerte con Eucopol, porque vuestros compañeros del primer año os podrán decir que aquí no teníamos sesiones a ver, es complicado muchas veces conseguir estas aulas además en unos horarios continuos, es decir, todos los jueves a la misma hora. Y el primer año no teníamos 12 días de curso, teníamos solo 10, pero eran 6 horas, claro, porque 10 por 6, 60, y 12 por 5, 60, igual, teníamos que cumplir 60 horas. Entonces, claro, de 3 a 9, pues la última hora se hacía más complicada. Yo aún así sé que 5 horas es tiempo, por eso vamos a hacer descansos suficientemente generosos para que podáis refrescaros. Vamos a tratar de cambiar los profesores casi todos los días para que tengáis distintos profesores el mismo día y no os canséis mucho, pero esta es la fórmula bajo la cual solo venimos un día a la semana, porque si no, si hubiéramos dicho vamos a hacer 3 horas, que probablemente sea más digerible, entonces ya no cabíamos en un cuatrimestre, ya habríamos tenido que poner 2 días a la semana, y si es difícil conseguir que podáis venir un día a la semana, imaginaos si tenemos que decir, pues venga, martes y jueves, ¿vale? Entonces yo sé que las sesiones son largas y en ese sentido tenéis todo mi reconocimiento, pero es una decisión tomada en base al hecho de que es más complicado conseguir vuestra atención 2 días a la semana que un solo día a la semana, ¿vale? Metiéndolo todo dentro de un cuatrimestre, que es una de las obligaciones que tenemos, ¿vale? Esa es una de las cuestiones. Yo tenía, mientras que se os ocurra alguna otra duda, yo tenía alguna cuestión más y como os he prometido que vamos a hacer descansos y ya llevamos un buen rato, tenía alguna cuestión más de funcionamiento que comentaros, y esto tiene que ver, bueno, al final nosotros los diplomas os los vamos a dar en la última jornada, que no es una jornada al uso, sino que es la conferencia final, que se va a celebrar el 7 de mayo, siempre lo hacemos muy cerca del Día de Europa. ¿Cuándo es el Día de Europa? El 9 de mayo, ¿verdad? Y vamos a ver, tengo que verlo este año, de momento tenemos reservada este aula, pero los 2 últimos años lo hemos hecho, bueno, los 2 últimos y 2 únicos años lo hemos hecho en el Salón de Actos de Puerta de Toledo en Madrid, ¿no? Porque lo que hacemos allí es tratar de que vengan algunos speakers diferentes, miembros de la comisión, del Parlamento. Por ejemplo, a ver si este año conseguimos que venga Jaume Duch, que es el director de comunicación del Parlamento Europeo, que nos prologó precisamente este libro, que es el libro en el cual nos vamos a basar para este curso. Han venido, bueno, compañeros o colegas de la Comisión Europea, otros años, bueno, podéis ver porque tenéis ahí conferencias, si vais a la web de Eucopol veis conferencias, veis conferencia 2018 y conferencia 2019, podéis ver quiénes fueron los invitados, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es más sencillo que vengan invitados a Puerta de Toledo, a Madrid, que aquí a Getafe. Esto lo dice además en la entrevista que os quiero poner ahora en un rato de la inauguración que hizo el año pasado el profesor Elías, ¿no? Una de las cuestiones por qué estamos aquí y no estamos en Madrid y las distintas implicaciones que tendría estar en Madrid o estar aquí en Getafe en este sentido. ¿Vale? Yo os quería decir también que esa es una de las cuestiones que están en los carteles, de que nosotros al final lo que hacemos cada año es una visita a las instituciones europeas. Esa visita a las instituciones europeas, tenemos un poquito de financiación y alguno de vosotros podrá ir becado, otros pueden venir, pero no podremos costear ese viaje, ¿vale? Por lo tanto, alguno de vosotros, el primer año fueron 3, el segundo año me parece que han sido 2 estudiantes que han ido becados y les hemos hecho como una especie de viaje, no es un viaje turístico, es un viaje con distintos encuentros dentro de las instituciones europeas, visitas al Parlamento, comisión, etcétera, etcétera. Esto otros años lo hemos hecho durante el mes de noviembre, sin embargo este año, como termina el proyecto en agosto, y básicamente no podemos implementar gastos más allá de agosto, porque se termina el proyecto, vamos a tener que hacerlo antes. Con lo cual mi previsión es que sean junio o julio, porque no tenemos muchas más opciones. Porque ya el último mes de proyecto va a ser complicado ejecutar gasto, con lo cual junio o julio vamos a tener que hacerlo. Terminamos mayo, pues va a ser junio o julio. Por lo tanto, vamos a tratar de organizar este último viaje, Eucopol, a las instituciones europeas. Ya os digo, tendremos financiación para financiar algunos viajes, pero evidentemente no todos los que se quieran apuntar. Por lo tanto, esta es una de las cuestiones que trataremos de dilucidar. El viaje, los créditos, nuestra interacción a través de Eucopol. Vamos a ver, tengo más notificaciones. A ver si tenemos algo más.
Nada, no tenemos nada más de momento. Sí deciros, y esto lo vamos a ver un poquito más tarde porque lo vamos a presentar esta tarde con los otros dos autores, que nosotros nos vamos a... Digamos que este curso, más allá de esa parte introductoria, se va a basar en el siguiente libro, que es, como no podía llamarse de otra manera, Comunicación Europea, Dickinson, que es el editorial Dickinson. Bien, este es un libro que, de hecho, yo os lo paso por si lo queréis ojear. Este es un libro que escribimos con Luis Bouza, que es otro de los profesores que vais a tener aquí, que lo vais a conocer a partir de las 6:30 que va a venir, y con Uxía Carral, y escribimos este libro justo en el verano, entre la primera y la segunda edición de Eucopol, porque lo que vimos es que habíamos conseguido un corpus bastante interesante y que era una pena que, digamos, que todo lo que habíamos hecho, tanto nuestras clases como las aportaciones de vuestros compañeros previos, habían sido suficientemente enriquecedoras como para que ello no quedase constancia. Con lo cual, lo que hemos hecho realmente es todos esos esquemas que os presentamos, todas estas sesiones, durante, bueno, al final no lo escribimos en verano, lo escribimos en aquel verano y es otoño. Al final un libro tarda en escribirse bastante más desde que se llega al acuerdo con el editor, efectivamente, y tal. Y lo que hicimos fue, digamos, el primer año del curso. Es verdad que luego el segundo curso hemos cambiado algunas cositas, hemos actualizado, y el tercero algunas otras cositas, pero el corazón del curso, el 80 al 90%, está ahí en ese libro amarillo que se llama Comunicación Europea y que hemos escrito, en el cual, bueno, pues tratamos la mayor parte de las cuestiones que vamos a ver en este curso. Por lo tanto, digamos que ahí tenéis un material que hemos hecho por y para vosotros y que, por supuesto, si esto es una asignatura que es totalmente venís aquí porque os apetece y no tenéis ninguna obligación, pues evidentemente aquí no hay ninguna obligación, ni tenéis ningunos exámenes, ni tenéis que comprar nada, ni nada por el estilo. Si queréis consultarlo, lo tenéis en la biblioteca, y si os parece muy interesante, pues creo que aquí abajo en reprografía tienen todavía alguna copia, y si no, por Amazon o en la Casa del Libro, lo tenéis en distintas librerías, lo podéis encontrar si os llegase a interesar, ¿vale? Digamos que, ay, perdonad, porque yo os estoy hablando aquí y supuestamente había abierto esto y se me ha ido el santo al cielo. ¿Esto no se abre? Bueno, no sé por qué no se abre, pero... Vamos a abrir otro, a ver si se abre, si lo podéis ver. Espera. Vale, ahí lo tenéis, ahí podéis verlo, vamos, es el mismo que os he pasado por ahí, que lo tenéis ahí. Ya te digo, lo tenéis, si os interesase, en cualquier librería, lo tenéis en distintas bibliotecas, aquí en la Carlos III está, y creo que en otras universidades también está este libro. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el libro porque nos quedó una cosa relativamente pequeña, relativamente manejable, no es formato digital, pero bueno, casi, si os dais cuenta, la contraportada es un grupo de WhatsApp en el cual se habla sobre la cuestión, y de alguna manera lo que hace es resumir o dejar por escrito o bien escrita la mayor parte de las discusiones o los debates que vamos a tener en estas sesiones. Por lo tanto, estos son los materiales con los que vamos a contar en principio. Y yo de momento no tengo más cuestiones que tratar, llevamos ya 1 hora 40, 1 hora 50, por lo tanto podemos hacer un descanso ahora si os parece oportuno, y continuamos posteriormente un poquito más, ¿vale? Venga, pues nos vemos en 15-20 minutos, ¿os parece? Nos vemos ahora. Gracias.